eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. El Señor está en cada uno de nosotros. Alábale solo a Él. Eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Te decimos de corazón, aleluya, 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor.
Señor, mi Salvador. Aleluya. La iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy es un nuevo día para dar gracias a Dios, pues, por todo lo que ha hecho en nosotros. Hoy estamos con Kevin. Hola Kevin, ¿cómo estás? Hola Nico, hola iglesia. Feliz una vez más de poder conocer más de Dios. Así es, entonces, allí donde están, los invitamos a que puedan cerrar sus ojos y oremos por dando gracias a Dios por todo. Señor, gracias por la vida, Señor, gracias porque eres grande, eres bueno, eres misericordioso. Gracias por nuestras familias, por nuestros amigos, porque siempre has estado con nosotros. Dice tu palabra que nos viste desde el vientre de nuestras madres, Señor. Y si estamos vivos, si estamos acá, es porque así lo has querido tú, Señor, porque tenemos un destino, un propósito más grande, Señor. Ayuda a cada uno de los que están confundidos, Señor. Ayuda a cada uno de los que están enfermos. Que tú te manifiestes, Señor, de diferentes formas. Que tú hagas entender que aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, siempre estás tú. Siempre está tu nombre, siempre está tu mano poderosa. Gracias porque nos guías diariamente, gracias porque nuestras decisiones, Señor, si han sido buenas, han sido porque te las hemos dedicado a ti, Señor, te hemos pedido que nos guíes. Gracias, Padre, por el país, gracias, Señor, por todo. Eres bueno, eres grande y eres misericordioso. No queremos alejarnos, no queremos dejarte, Señor. Queremos siempre continuar sosteniendo tu mano, Señor. Queremos siempre estar agarrados de tu mano y que seas tú nuestro principal líder, Señor, nuestro pastor. Eres tú el grande, Señor. Nosotros somos pequeños, pero en ti, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la vida. Amén. Bien, amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque una vez más, Dios, tú estás ahí para nosotros, Dios. Porque una vez más, Padre, podemos aprender más de ti. Gracias, Dios, por la sabiduría que nos has dado, Dios. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Dios, nos ha revelado cosas extraordinarias, Dios, y nos ha permitido cada vez más conocerte, cada vez más amarte, Dios, y tener cada vez más sed de conocerte a ti, Dios, y de compartir tu palabra con los demás, de ser ese testimonio, Dios, que los demás necesitan para unirse a tu camino, Dios, para decidir aceptarte como su Salvador. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Dios. No importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la prueba, tú estás ahí, Dios, y tienes un propósito en nuestras vidas, Padre. Quieres forjar nuestro carácter, Dios, hacernos cada vez mejores, Dios, y ser testimonio de tu grandeza por medio de nosotros, Dios. Padre, te pedimos, Dios, por aquellos, Padre, que siguen luchando, Dios, con este virus, Padre. Te pedimos por aquellos hermanos, amigos, familiares, conocidos, Dios, que tal vez están pasando, Dios, por esta dificultad. Te pedimos, Dios, que los sanes, que los restaures, Dios, anímicamente también, que seas tú, Dios, trayéndolos de nuevo a tus caminos, Dios. Somos esas ovejas, Dios, y tú eres nuestro pastor, Padre. Y cada vez que tú nos llames, nosotros reconoceremos tu voz, Dios. Te lo pedimos, Padre.
Que todas esas personas, Dios, sean sanas, Dios, y sus cuerpos sean restaurados, al igual que su espíritu, Padre. Te adoramos, te agradecemos, Dios, infinitamente por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén y amén. Iglesia, esperamos que tengan un muy buen día y a continuación los invitamos a que escuchen más de su palabra. Que estén bien. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Segunda de Corintios 9, 7 y 8 NTV. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas: por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o una consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Es un gusto estar en esta mañana compartiendo con ustedes una palabra que el Señor ha traído a nuestras vidas y que sea de bendición y de alimento para cada uno de nosotros. Quiero empezar esta mañana primero que oremos, le pongamos a Dios nuestro día y lo que Él quiere hablar a nosotros en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre, Rey del cielo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nuestras vidas, y Espíritu Santo, nuestra guía, nuestro ayudador, la persona que está a nuestro lado. Hoy ponemos nuestro día en tus manos. Hoy ponemos nuestro día en lo que tú quieres hacer con nosotros y en lo que tú quieres hablar para con cada uno de nosotros. Que sea esta palabra, Señor, hablando a nuestros corazones, así como ha hablado a mi vida, así como me ha enseñado, así como ha traído edificación a mi corazón. Así que te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos que me escucha en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para esta mañana me ha correspondido una de las cartas del apóstol Pablo a Gálatas, y es un tema bien bonito, bien apasionante de estudiarlo, de ver qué era lo que Pablo quería decirle a los hermanos de allí de Galacia. Y vamos a entrar en materia. Nuestra palabra en el día de hoy la encontramos en el en la carta de Gálatas, capítulo 3, y nos vamos a enfocar en los versículos del 6 al 18. Para el tema de hoy he querido ponerle como título a esta palabra, a esta enseñanza, propuesta original de fe. Y cómo Dios diseñó que fuera la fe, cómo fue su propuesta, cómo fue su diseño original para esta palabra, para la fe que cada uno de nosotros debemos tener y debemos llevar. Así que voy a empezar por contextualizarlos un poco en lo que Pablo estaba mencionando allí en la carta. Y Pablo le está hablando a la gente de Galacia y está en una fuerte defensa del evangelio y la fe en Cristo. Y en el capítulo 3 empieza llamándolos y les dice: insensatos. Ya muchos de los que estaban allí habían escuchado el mensaje de Pablo, pero también muchos habían empezado a volver a las prácticas antiguas, habían empezado a volver a hacer una serie de rituales anteriores, habían vuelto a creer en la ley. Y no con esto quiero decir que lo que estaban haciendo era malo, sino que Pablo les está diciendo: ¿acaso perdí yo el tiempo con ustedes enseñándoles lo que es la fe en Cristo, lo que vino a ser Cristo? Lo que fue su plan de salvación. Y Pablo les quiere recalcar que no ha sido tiempo perdido. Y les dice allí en el verso 3: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, haciéndoles memoria a ese pacto que tuvo Abraham con Dios.
En el 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y Pablo les está allí recordando esa palabra que Dios mismo le entregó a Abraham. Esa palabra donde Dios conversa con Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no está hablándole solamente de lo que iba a ser su heredad, no le está hablando solamente de lo que iba a ser su hijo. Recordemos que para este momento Abraham no tenía hijo. Pero Dios le está entregando una promesa a Abraham y le está diciendo que en él serían benditas todas las naciones. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los hermanos allí en Galacia. Les está diciendo, mire, es que no es por cumplir la ley. Este capítulo lo antecede Pablo diciéndoles, mire, es que no es por la ley, no es por cumplir todos los mandamientos, porque si no nadie lo podría recibir. Recuerden que el Espíritu no lo recibieron por la ley, les dice Pablo, versos anteriores, les dice, esto es por Cristo, porque cuando Él ascendió les dice, les voy a dejar al Consolador. Y esto ya se los había explicado Pablo antes a la gente allí, pero les está volviendo a decir, venga, no vuelvan atrás. Esto no es porque ustedes cumplan mandamientos. Y luego empieza a explicarles por qué no. Y entonces Pablo empieza a decirle, mire, por mucho tiempo ustedes han creído en las leyes, pero aquellas leyes fueron dadas por Dios a Moisés. Y esas fueron unas leyes dadas como comportamiento que el pueblo tenía que llevar a cabo. Las leyes fueron creadas para revelar el pecado dentro del pueblo y asimismo que se cumplieran unos parámetros de reglas en esa condición pueblo-Dios. Y Dios empezó a sellar como ese camino que el pueblo debería llevar, pero no fue la propuesta original, no fue el diseño original de salvación de Dios. Y Pablo les explica esto a las personas que están allí escuchándole. Y dice, estas leyes no fueron dadas para salvación, sino eran para que el pueblo se guiara. Y vemos a este varón, de la Biblia nos habla, como fue Abraham, y que fue un varón justificado. Y lo muestra como un hombre de fe. Y esto, ya que las tablas de la ley fueron dadas al pueblo 430 años después de Abraham. Es decir, que cuando Abraham recibe la promesa de Dios, no hubo quien estuviera ahí diciéndole a Abraham cómo debía comportarse, dándole un manual de convivencia, un manual de comportamiento, un manual moral para que él se guiara. Abraham recibe una promesa directamente de Dios. ¿Y esto en dónde lo vemos? Esto lo vemos es en Génesis 15. Muchos nos hemos preguntado, pero bueno, ¿cómo cree Abraham? ¿Quién le predica a Abraham? Y es el mismo Dios quien le predica a Abraham. Allá en el capítulo 15 de Génesis dice que Abraham tiene una visión y baja y conversa Dios con Abraham y le dice, mira, yo tengo para contigo una promesa grande. Y dice que lo saca y le muestra las estrellas del cielo y le dice, así como las estrellas son incontables, así será tu descendencia, como la arena en el desierto que no puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham hasta ese momento no tenía descendencia. De hecho, inicia la conversación diciéndole a Dios, mira, Señor, pues yo le voy a dejar todo lo que yo tengo, se lo voy a heredar a un esclavo que ha nacido en mi casa. Hasta ese momento Abraham no tenía descendencia y Dios le está entregando una promesa de salvación, porque le dice que serán benditas en él todas las naciones. Y este hombre crea esa promesa, sale de su tierra, de su parentela y va a buscar lo que Dios le había prometido, una tierra que aún no le pertenecía, pero él creyó, él tuvo fe ciega, una fe que no dudó. Y más adelante, capítulos más adelante, Dios pone a prueba su fe
pidiéndole nuevamente al hijo de la promesa. Y aún así Abraham sigue creyendo. Fue contado como justo, dice la palabra, y dice que fue justificado. Y podemos preguntarnos qué hace tan especial a Abraham, porque Abraham no solo fue mencionado allí en el inicio de la palabra, sino es contado también como justo en el libro de Hebreos, donde nos habla de la fe y dice que Abraham fue un hombre de fe. Su corazón creyó genuinamente en lo que Dios estaba hablando a su vida y en ningún momento tuvo ese momento de duda, sino que creyó firmemente a lo que Dios le estaba hablando. En el verso 9 nos dice de allí de Gálatas, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y allí nos dice cómo la ley hacía maldito a todos aquellos que no cumplieran esos 613 mandamientos. Y Jesús viene y se hace maldito por nosotros. Él carga todas esas cargas por nosotros y se las pone a cuestas para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos salvos. Ese papel tan importante que cumple Jesús, pero que va enfocado hacia esa propuesta original de fe. Y Jesús dice, venga, yo me hago maldito por ustedes. Y dice que el justo por la fe vivirá. No nos dice que por la ley, no nos dice que por cumplirlos todos eso, sino por la fe. ¿La fe en quién? En esa promesa que se le había dado a Abraham, que era que iba a ser bendita en sus simientes, y esa simiente al final vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. El 14 nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, habla Pablo y dice, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Y nos está diciendo que cuando le fue entregado a Abraham esa promesa de que Cristo vendría a hacerse maldito por nosotros, a esa promesa le deberíamos creer. Y Abraham le creyó desde el primer momento. Claro, como cualquier hombre falló, quiso ayudarle a Dios. Pero Abraham, cuando Dios le pide nuevamente que pruebe con su hijo, Abraham le cree y dice, aquí está. Y es ahí cuando Dios dice, este hombre es contado por justo. En ese preciso instante es que nosotros nos convertimos en ese Abraham. ¿Qué es justificado? Es ser conforme a la justicia y a la razón. No es simplemente creer a lo que nos están diciendo, es creer a algo que Dios nos está mostrando. Y ese camino que Dios nos muestra es llevarnos a una salvación genuina y real, creyéndole a quién, aquel que lo dio todo por nosotros. Así que yo te invito a que como Abraham creamos ciegamente en un Dios que nos está acompañando a diario, que nos muestra sus milagros, que nos muestra su mano en cada una de las cosas que nosotros realizamos en el día. Porque Dios no se preocupa del futuro de nosotros. Nosotros, ¿por qué nos deberíamos preocupar si Él ya está en ese futuro? Él ya lo conoce. Y como ya lo conoce, Él nos dice, tú eres fe, tú eres hijo de salvación, porque yo te formé y yo te acepté como hijo mío. Así que mi propuesta original es que tú seas salvo. Eso es lo que nos dice Dios. No por obras, no por leyes, simplemente por aquel que cree. Porque el justo por la fe vivirá. Cierra por un instante tus ojos y dile allá al Señor, Señor, enséñame a verte con otros ojos, con los ojos de Abraham. Enséñame
a verte con los ojos de fe. Que mis ojos materiales físicos se cierren y empiecen a abrirse mis ojos espirituales para verte, para creerte. Porque cuando a veces está el silencio, no significa que no estés, significa que tú estás obrando, significa que ese plan de salvación se sigue llevando a cabo, significa que estás ahí, moviéndote, diseñando, encaminando, llevándome a la propuesta original de fe, que es creer en ti. Creerle a ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que diseñó unas leyes y unos mandatos para que se cumpliese el propósito de guiar a un pueblo, pero que hoy me dice que me dio el regalo más grande en una cruz y que te hiciste maldito para que yo pudiera tener salvación, para que yo pudiera decir que le creo a ese Dios. No solo le creo, sino creo en Él. Como un Dios que existe, como un Dios que se mueve, como un Dios real en cada una de nuestras vidas. Cuando yo creo en ti, cosas grandes empiezan a suceder en ese mundo espiritual que tú estás diseñando y guiando a mi alrededor. Gracias por ser ese plan original en mi vida para darme salvación. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los cielos declaran, gloria proclama, resucitaste más. Iglesia, qué tiempo maravilloso hemos tenido de alabanza, de adoración y una palabra que sé que ha quedado en tu corazón. Y recuerda, tú y yo somos tierra deseable para las naciones. Dios les bendiga. Glorioso